de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento es verdad, es Espíritu, es Cristo y es la verdad. Su nombre significa abrazar. Consta de 3 libros, o de 3 capítulos, perdón. Era de la tribu de Simeón. Profetizó en el tiempo del rey Jeconías contra las desigualdades. 1. Violencias y maldades del pueblo de Judá y del pueblo de Israel. Desigualdades, violencias y maldades del pueblo de Judá. Amén. Vamos al libro de Habacuc en el capítulo 1. El primer verso, ¿quién lo quiere leer? Allá, hermano. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Él está dando las causas de por qué fue levantado como atalaya en este versículo, en estos versículos. Y la parte clave aquí, porque la ley se ha debilitado. Cuando nosotros nos apartamos de la verdad y nos apartamos de la palabra, se está debilitando algo en nosotros y caemos en estos errores que él está mencionando. Significa que desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la palabra, de la verdad, él está aplicando las causas de lo que estaba aconteciendo en aquel entonces y que por qué Dios le dice, oye y escribe lo que se te dice. Porque nosotros tenemos que oír al Señor, oímos al Señor a través de la palabra. Amén. Cristo nos habla a través de la palabra. Debemos vivir a través de la palabra. Nos explica entonces las causas de por qué se escribió el libro de Habacuc. No acusa al pueblo de Israel de cómo estaba viviendo. No acusa a los líderes y no acusa al pueblo llano, al pueblo normal de Israel. Es una conversación y una queja que hace hacia el Señor de por qué están aconteciendo esas cosas. Le pregunta al Señor, lo confronta. Se parece al libro de... ¿A qué libro se parece cuando el profeta confronta a Dios y le reclama a Dios? ¿Se parece a quién? ¿A Job? Al libro de Job. Fecha de redacción aproximadamente 612-602 a.C. Tema central, aunque parezca que Dios no está con nosotros, aunque parezca que todo eso suceda en el tiempo de Israel, temporalmente en ese tiempo, y trascendentalmente para nuestros días, porque hay que ver la palabra de los tiempos, por eso es que la palabra siempre está actual, y nos edifica, nos enseña. Podemos ver que como está el mundo, Dios está con nosotros y con la iglesia, amén. Está con sus hijos. El pueblo de Israel estaba pasando por un conjunto de situaciones. Se había alejado y había abandonado la verdad. Y le estaban aconteciendo y sucediendo un conjunto de cosas. De que el profeta recoge y le reclama, le pregunta a Dios. Le hace 2 preguntas. ¿Por qué estaba permitiendo y sucediendo eso? Y él mismo se responde, porque nos hemos alejado de la palabra de Dios, de la ley. Nos hemos alejado de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que sujetarnos a la palabra, a la iglesia, a la autoridad, al pastor. Y cumplir y vivir la palabra. Entonces fue más o menos redactado entre el 612 y el 606 a.C.
tema central. Aunque parezca que Dios no está con nosotros por las situaciones como está el mundo, con las situaciones que estamos viviendo a nivel familiar, económico y todas las cosas personales, Dios está con nosotros. Amén. No nos olvidemos de eso. Si guardamos nuestra fe y guardamos la palabra de Dios, si la guardamos, si la vivimos, Dios está con nosotros. Amén. Habacuc, así como el libro de Job, se centraliza sobre la cuestión teológica que envuelve el significado del sufrimiento y la justicia de las acciones de Dios. En pocas palabras lo vimos con el pastor porque le tocó ese libro. Job le pregunta a Dios y Habacuc le pregunta a Dios ¿por qué tanto sufrimiento e injusticia en el mundo? Lo vimos cuando nos enseñó y nos dio la clase Miguel. Y aquí en este libro, él está preguntando a Dios por qué está permitiendo tantas desigualdades, tanto sufrimiento para el pueblo de Israel. Y la respuesta se la está dando él mismo, porque nos hemos alejado de la verdad, nos hemos alejado de la palabra. Esta es una interesante clase de profecía, que no es un discurso directo, sino un relato de algo que está sucediendo y que aconteció por el profeta. Lo vivió en su tiempo. Fue testigo, recoge los datos. También fue un historiador. No fue sumo sacerdote, fue levantado como atalaya. Según parece, el profeta había reprochado a Dios que él no se preocupara por el pueblo de Judá, por su condición. Vamos a leer un poco para hacer más dinámico la clase y que nos podamos integrar todos. Vamos al capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Quién lo lee? Oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Hasta el 4. Hasta el 4, sí. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Está diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos enseña esos versículos, hermanos? ¿Qué nos está enseñando y nos está exhortando Dios? Alfred, hermano. Que por la desobediencia, o sea, él se está preguntando, pues, oh Señor, como por la desobediencia del pueblo, ¿sabes? Se está preguntando y a su vez tiene como la respuesta. Hermano, si usted no cumple y vive la palabra de Dios, puedes entrar en lo que él está diciendo ahí, ¿verdad? Claro. Allá, hermano, ¿qué entendió en esos versículos? Usted que le gusta leer e intervenir. Allá el hermano, el último. Sí. Samuel, ¿qué nos dice el Señor? Entiendo eso también, como que el profeta se queja de que porque hay injusticia y el Señor hace ver como que porque la gente desobedece, ¿no? Y es el resultado. Porque si eres un Dios santo, eres un Dios santo, este es un Dios santo. ¿Por qué permites tantas desigualdades, conflictos? Nos está enseñando esos versículos ahí. Él está preguntándole a Dios. Parece un poema de lamento. Se parecen a los salmos en algunos versículos. ¿Cierto? Hermana, ¿qué le está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí, hermano? A ustedes. Cumplamos la ley. ¿Para ti qué es la ley? La palabra. La palabra. ¿Qué más, hermano? Y nosotros en algún que otro momento hemos vivido lo que está viviendo El mundo. Porque nosotros también en ocasiones, por lo menos yo, miro aquí y digo, Dios, pero ¿por qué está pasando esto? Esta pregunta no la hacemos nosotros también. ¿Y por qué me está pasando esto, Jehová, Jesucristo?
¿Por qué estamos viviendo estos tiempos revueltos, estos tiempos que no están claros, que está el mundo en esta condición? Turbulento. O sea, eso, Turbulentos. eso es como cuando la gente dice, ah, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tantos niños pasando hambre? Hay tantas calamidades en el mundo. Porque la gente se aparta de Dios. Porque la gente se aparta de Dios, no cumple la palabra, no vive la palabra. El mismo Abacú, el mismo Atalaya te está diciendo y le está diciendo a Dios lo que está sucediendo. Porque nos apartamos, dejamos de hacer las cosas para el Señor. Hermano, yo no vengo a preparar una simple clase para darla. Yo di 25 años de clase en universidades y colegios. Yo vengo para crecer con ustedes con esta enseñanza. ¿Me entienden? Pero tenemos que hablar la verdad y predicar la verdad. Amén. Aquí estamos siguiendo un Dios santo. Tenemos que ajustarnos y vivir la palabra, no a nuestra manera. Es lo que está sucediendo cuando el pueblo de Israel se alejó de los mandamientos, estatutos y decretos. Este libro es único en que 2/3 del libro es una conversación entre el profeta, el atalaya y Dios. Hermano, ¿desde cuándo no hablamos con el Señor? ¿Desde cuándo no nos postramos y nos apartamos a llorarle al Señor? Hablar con el Señor. A quejarnos con el Señor. No sé cómo es su relación con Dios. Cada quien tiene el Señor tiene un tratamiento especial con cada uno de nosotros. Nosotros no somos iguales. Nos creó Dios imagen y semejanza, pero no pensamos iguales. Dios sabe qué tenemos en nuestro corazón. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, nuestras debilidades. Y nos trata como hijos. ¿Cómo es tu trato y tu relación con Él? En tu altar. Él se queja y le pregunta a Dios por qué está sucediendo eso al pueblo de Israel y a él. Él está viviendo ese tiempo, nosotros estamos viviendo este tiempo. Nosotros tenemos que pasar por ese tiempo. Por la iglesia tiene que pasar por estas tribulaciones, por ese desierto. Textos clave. Abacú 2:4. Vamos a leerlo. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién no? Ya va, hermano, para que intervenga otro, para que hable otro. Hermana, Irania. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por fe vivirá. ¿Quién nos está diciendo, hermano? Le quiero oír. ¿Quién nos está diciendo el Señor ahí en ese versículo? Vamos a ver. Que nosotros no somos perfectos, Primero, no somos perfectos. que no tenemos nada bueno para el Señor. Ni nada de que envanecernos. Y nada de que enorgullecernos, todo lo contrario. Somos por gracia, vaya. Estamos por gracia. ¿Qué más, hermano? Que solamente el justo por fe vivirá. Sí. ¿Y la fe viene por qué, hermano? Hermana, ¿por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y qué más Y viene? la sabiduría por su palabra. ¿Y qué más viene? Viene la palabra a mí. Viene la verdad a mí. Significa que yo tengo que estar en la verdad, en la palabra de Dios para poder entrar aquí. ¿Para qué? Si me alejo de la palabra, ¿qué me está diciendo el texto? ¿Qué me está diciendo el texto? Mire, no soy recto. Bueno, sube la altivez, se levanta la carne y para de contar. Me está diciendo ahí, me alejo de esa verdad. Verdaderamente, yo tengo un problema con el carácter. Yo siempre lo he dicho y mi mujer lo sabe, mi esposa.
Pero hay gente que no se le puede hablar porque te miran por encima del hombro. Es increíble. Es increíble, hermano. Una cosa es el carácter y otra cosa es la altivez. ¿Aló? El justo vivirá, pero ¿cómo vamos a vivir? Vamos a vivir es con esto. Amén. Con esto. Esto es lo que nos va a transformar. La palabra, la verdad. Eso es lo que nos está diciendo él aquí. Y aquí que aquel cuya alma no es recta, no está la verdad, está como ellos y el pueblo de Israel. Se levanta su carne, que no lo dice aquí, pero eso es la verdad aquí. Su altivez, que lo hace caer. Mas el justo por su fe vivirá. La fe viene por el Por el oír. oír. Por El la palabra, oír la ¿verdad? palabra. Por el amor de Cristo. Por lo que hizo el Señor por nosotros. Amén. He aquí el orgullo en él. Su alma no es recta, mas el justo por fe vivirá. Nos está diciendo que nos quedemos aquí. Habacuc 2:20. ¿Qué dice el 2:20? Vamos a leerlo para ver. ¿Quién lo lee? Vamos a intervenir todo para que todos podamos crecer. 2:20. Pero vamos a crecer cuando pongamos la palabra por Obra. obra, hermano. Yo le decía a mis estudiantes, ¿cómo le voy a enseñar historia si ustedes no leen historia? Si yo no me leo la palabra y no llego a mi casa y no leo la palabra, no puedo crecer. ¿Verdad que no, hermano? Esta es la fuente de agua viva para nosotros. Es la fuente. ¿Quién lo lee el 2:20? Aquí, hermano. La palabra dice, mas Jehová está en su santo templo. Santo templo no es a mi manera. Santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén. Calle. ¿Por qué dirá eso? Porque nos quejamos, ¿no? Como el profeta, o preguntamos por qué esas son las cosas. Señor, pero ¿por qué me vienen estas cosas a mí? Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué todo me sale mal? Porque no has pasado el examen. Hay algo en ti y en mí que no hemos superado y Dios nos vuelve a trillar por ahí. Es un ciclo. Dios nos está enseñando a través del profeta Habacuc que Él utiliza métodos cualquiera para transformar nuestras vidas, para que vengamos a la salvación. Dios nos está enseñando a través de la palabra que Él utiliza métodos, personas, imperios para traer a las almas a la salvación. Dios está levantando a Babilonia para trillar al pueblo de Israel, para traerlo a la fe, a la salvación, de nuevo, a la palabra. Dios no quiere iglesias babilónicas. Dios quiere iglesias que se hable y se viva la verdad, la palabra. ¿Qué más nos está diciendo ese texto ahí? Hermano, ¿qué más nos está diciendo el Señor ahí? Que es santo. Y si Él es santo, ¡Que es santo! ¡Que es santo! ¿Y qué más? Y que nosotros tenemos que callar, hermano. A veces no es mejor no decir nada. A veces no es mejor ni quejarse. A mí me enseñaron que cambiara la palabra ¿por qué? Por para qué. ¿Para qué? Exactamente. Bueno, yo estoy en ese proceso también, hermano. sí, Señor. Yo se lo digo públicamente, le digo al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces soy un quejón. Pero no te interesa para qué, hazlo. Tú tienes que hacer lo que yo te mando a hacer. Si no es Amén. un por qué, sino decirle al Señor para ¿Para qué. qué? ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí, hermano? Para aprender. Esto no es un club social. Es la iglesia de Cristo, amén. Tenemos que apoyar a la iglesia. Tenemos que apoyar a nuestro pastor que está al frente de esta iglesia. ¿Aló? Hermano, hermano, hermano.
Dios nos trajo con un propósito, sí, la salvación, sí, pero le preguntaste qué vas a hacer para Él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tareita? ¿Qué más nos enseña el Señor aquí? ¿Qué nos está diciendo, exhortando al Señor aquí? A tener reverencia. Que hay que tenerle reverencia, hermano. Listo, es el Creador, es nuestro Creador, es nuestro Dios, es nuestra salvación, es el camino, la verdad y la vida. Amén. Con eso, basta. Es por gracia, es por amor. Amén. Es un Dios justo, pase lo que pase, es un Dios de misericordia. Pero eso también está enseñando, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Pero el Señor está. Cuando tú hablas del término estar, que es del verbo, ¿verdad? Y nosotros somos morada. Amén. ¿Qué está diciéndote? Ah, sí, otra voz, otra cosa. ¿Está en donde el Señor? Y nosotros, En nuestras vidas. aunque no lo sintamos, no lo No en veamos. cuatro paredes, como dijo el pastor cuando arrancamos el curso del año, que pintamos la iglesia, acomodamos todo, que todo se ve bien bonito, pero bien bonito me tengo que ver yo por dentro, No por fuera. no por fuera. Porque somos templo Y morada. y morada del Señor. Si somos templo y morada del Señor, me está diciendo la palabra, la enseñanza, Habacuc, Dios, Siempre que tengo que ser y vivir en santidad. en santidad. Amén. Habacuc 2:20 entonces nos enseña. Es santo el templo que haya delante de él toda la tierra. Significa que yo me tengo que postrar y adorar en espíritu y en verdad. Es el tiempo en espíritu y en verdad de buscarlo. Amén. Capítulo clave, capítulo 3. Vamos a leer unos versos, unos versículos. Hermana, ¿quiere leer? Mire, hermano, estamos orando por las almas. No hay una fórmula, no hay una fórmula matemática, es lo que tengas en tu corazón para darle a Dios. Estamos orando por la iglesia, por nuestro pastor, por las obras, por lo que se está haciendo. Estamos orando para que lleguen las almas. Lo estás pidiendo. Yo quiero. Vamos a ver la oración. Completa. No, vamos a leer un... Oración del profeta Habacuc sobre Leonardo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ah, tengo que temer a la palabra. ¿Aló? ¿O no? No le voy a parar. Temor de Dios. Tengo que temer temor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero ¿cómo la vamos a avivar? Hermano, ¿cómo vamos a avivar esta obra y esto que estamos haciendo para el Señor? ¿Cómo lo podemos avivar? Samuel, Siendo partícipe. Samuel, hermano. Entregando nuestra vida cada vez más. Nuestro corazón, vamos a empezar por nuestro corazón. Y por la palabra, espíritu y verdad, es el Señor. La palabra es la vida. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué más? En medio de los tiempos, hazla conocer. Amén. En medio de los tiempos, no importa cómo está el tiempo, si está negro, si va a llover, si va a caer un palo de agua, si viene un terremoto, si viene un diluvio, no se ha parado. Usted fue levantado para algo. Hermano, nosotros no vivimos en una burbuja. Usted está predicando la palabra donde trabaja, donde estudia, donde vive. Está diciendo y hablando de Jesús, lo que hizo por el mundo y por nosotros. ¿Aló? ¿Qué más, hermano? En la ira, acuérdate de la misericordia. Ah, imagínate, en la ira acuérdate de la misericordia. Porque cuando nos pinchan explotamos, no nos acordamos de nada. ¿Qué más? Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán será. Su gloria cubrió los cielos.
y la Amén. tierra se llenó de su alabanza. Amén. Y el esplendor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Qué bello, hermano. ¿Dónde está el poder de Dios, hermano? Aquí, en la palabra. La palabra tiene poder. Amén. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hablando de la grandeza y la gloria del Señor, de su poder. Pero está hablando de su gran misericordia y justicia, hermano, también. Verso, capítulo clave el 3. Este hermoso poema tiene dos divisiones. Del versículo 1 al 16, describe una visión de la aparición de Dios para juicio. Y los versos del 17 al 19 son un himno de la fe. Es un himno de la fe, hermano. Tenemos fe. Porque cuando acontece todas esas cosas, perdemos hasta la fe. Yo soy el primero, hermano, que me quejo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces estoy cambiando la palabrita. ¿El por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Viste, hermano? Hoy edificamos con esa palabra. ¿Para qué, Señor? Dime aquí, ¿verdad? Palabra clave, justicia y salvación. Está hablando de el Señor Jesucristo. Justicia y salvación. Estamos aquí, hermano, por gracia, por lo que Él hizo, por su infinito amor y misericordia, ¿cierto? Frase clave, el justo por fe vivirá. ¿Tenemos fe de esta gran salvación? ¿Estamos seguros de esta gran salvación? ¿La tenemos? ¿Estamos en ella? 2:4. Ya lo leímos. Y aquí que aquel que huyará al mano es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Lo vuelvo a repetir el Señor como texto. Bosquejo del libro. Queja de Habacuc. Primera queja, para que vean lo que está aconteciendo en ese tiempo, temporalmente, lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. Ahí está en la lámina. Se habían apartado de la palabra, de la verdad, y habían caído en desgracia, en injusticia. Estaba pasando de todo. Está como el mundo. Y Dios responde que iba a levantar una gran nación para trillarlo, Babilonia. Y él vuelve a quejarse y le vuelve a decir al Señor, y vuelve a hablar con el Señor: pero ¿por qué tú, siendo un Dios santo, vas a levantar un pueblo que es más cruel que el nuestro? ¿Aló? Y entonces el Señor, en la enseñanza, utilizará imperios para traernos a la salvación. Todo tipo de elementos, hasta las piedras, para traernos a la salvación, a la verdad. Dios utiliza todo tipo de métodos para traernos aquí. Amén. 1:4. Me dice el 1:4 que él se está quejando. La profecía que vino del profeta Habacuc. ¿Quién lee del 2 al 4? ¿Quién lo lee? Hermana María de los Ángeles, ¿me puede hacer el favor de leer? Del 2 al 4. Del 2 al 4. Sí. ¿Esto ya lo leímos? Sí, otra vez. Ok. Miren. ¿Hasta cuándo? Perdón, hermana. Perdón. Eso es lo importante. Lo importante, tenemos que repetirlo hasta el cansancio. Ese es el trabajo de nuestro pastor, guiarnos. Hasta sea necesario repetir la palabra, la enseñanza, el discipulado, tiene que hacerlo para nosotros. No es que estamos repitiendo los mismos versículos, no, hermano. Ese es parte de la metodología. Porque es importantísimo para nuestras vidas espirituales. Reforzar el conocimiento. Reforzar lo que ya hemos aprendido o nos falta.
¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Ahí, el 4, ¿no? Sí, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y no estamos viendo eso en el mundo ahorita, hermano. Hasta nosotros cuando estamos en una empresa, en un trabajo, no cometen injusticias con nosotros. Y usted no se queja delante de Dios que le haga justicia. Nosotros somos así. Estamos viviendo ese tiempo. Babilonia es hoy. Hoy. El mundo está viviendo como Babilonia. Y dice el Señor que levantará imperio para procesar, para traer las almas a la salvación. Lo vuelvo a repetir. Que está el libro de Apocalipsis. Oh. Falta un tiempo. Habacuc recibe respuesta de Dios. Judá será castigada por los caldeos. Capítulo del 1, 5 al 11. Vamos a leer el 5. ¿Quién lo lee? Capítulo 1 del 5 al 11. Aquí, hermano Freddy. La palabra de Dios dice así: los caldeos castigarán a Judá. Mira entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. De ella misma procede la justicia, de ella misma, no viene ni de la palabra ni de Dios. La justicia nuestra viene por la palabra, por la salvación, por Jesucristo, por Dios, por la verdad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Encarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Porque todo lo va a derribar, todo. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste.